Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a continuar con el módulo de urgencias y vamos a revisar el trauma de tórax. Es importante tratar de establecernos de que todo esto lo vamos a hacer de acuerdo a los conocimientos que hemos adquirido en los videos previos. Si no has visto los videos previos de evaluación inicial y evaluación secundaria, te recomiendo que los veas primero antes de ver ese tema. Entonces el trauma de tórax tiene una alta mortalidad, además de que es importante saber que se puede prevenir con un tratamiento eficaz. Este trauma va a tener varias consecuencias fisiológicas, el simple hecho de tener alteraciones sobre la caja torácica, como puede ser la presencia de hipercapnia, la presencia de hipoxia y la presencia de acidosis, todo esto por problemas relacionados a la ventilación. Además, puede haber la presencia de hematomas y el desarrollo de patologías que provoquen un colapso alveolar. Obviamente la consecuencia más grave de todo esto va a ser la hipoxia. En el trauma de tórax, igualmente como vamos a ver con cualquier paciente de trauma, tú tienes que hacer tu valoración primaria, que es descartar causas que me maten a mi paciente inmediatamente, y tu valoración secundaria, descartar causas potencialmente fatales, pero que no me lo van a matar de forma inmediata. Más o menos así va la cosa. Entonces, la valoración primaria son lesiones mortales. Esas quieren decir que tú vas a hacer tu A, B, C, D, E, tratar de identificarlas, ¿no? Esas pueden ser la obstrucción de la vía aérea, en donde hay que evaluar la presencia de inflamación, de hemorragia, de vómitos, que todo eso te va a producir obstrucción de la vía aérea superior. También las lesiones laringeas, las luxaciones de la cabeza clavicular o los traumas de cuello penetrantes, ya sea por lesión directa sobre estructuras respiratorias o por hematomas que produzcan obstrucción de la vía aérea. Entonces hay que buscar en esos pacientes la presencia de falta de aire, además de la presencia de estridor. También es muy importante reconocer que los pacientes que tienen compromiso en el cuello, que nosotros estamos sospechando de que vayan a tener una vía aérea, que se pueda complicar esa vía aérea a una vía aérea obstructiva, hay que darle un manejo de vía aérea avanzada, como la colocación de tubo endotraqueal. También en los pacientes que tienen luxación de la cabeza clavicular, podemos mejorar la ventilación y reducir la obstrucción que se está produciendo en los pacientes al momento de hacer una maniobra que es extender los hombros, y que esto hay que permanecer en supino al paciente porque así tratamos de estabilizarlo. También podemos tener lesiones sobre el árbol traqueobronquial. Estas son poco frecuentes, pero tienen una alta mortalidad. Entonces, esto se va a producir, o las lesiones más frecuentemente se producen a 1 pulgada de lo que es la carina traqueal, o lo que significa más o menos 2.54 centímetros. El mecanismo de lesión usualmente llegan a ser desaceleraciones rápidas. Entonces, clínicamente estos pacientes van a presentar hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax a tensión, cianosis, o que tengan expansión incompleta de alguno de los pulmones, o simplemente lo vas a ver en la exploración física que los movimientos respiratorios son anormales. El diagnóstico obviamente tiene que hacer con broncoscopía, pero es importante recordar lo siguiente: el tratamiento, nosotros lo que tenemos que establecer en estos pacientes pues es una vía aérea definitiva. Sin embargo, en ocasiones, cuando se trata de hacer esta vía aérea definitiva en pacientes que tienen lesiones traqueobronquiales, puede ser más perjudicial para el paciente dependiendo en dónde tenga la lesión. Entonces, si es posible, se recomienda que la cirugía se realice de forma temprana. Obviamente tú no puedes descuidar al paciente, le tienes que dar un manejo avanzado de la misma vía aérea. Los neumotórax a tensión, que es uno de los temas que más suelen preguntar en estos módulos de urgencias, sabemos que se producen por una fuga de aire, en donde se está produciendo un mecanismo de válvula que va a ser unidireccional. Esto quiere decir que el aire es forzado a que entre dentro del espacio pleural y que este aire no pueda salir. La causa más frecuente que nos describe nuestro manual de la TLS es secundario a la ventilación a presión positiva en pacientes que ya tengan lesiones de la pleura visceral. También es importante recordar que los pacientes a los que se les ha colocado un catéter venoso central de abordajes superiores, como pueden ser yugulares o subclavios, es importante tomarles una radiografía de tórax, más en el contexto de una urgencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor por la urgencia de estar colocando el catéter se nos fue un poco más largo la línea o la aguja y pum, ¿no? Neumotórax. Entonces por eso es importante tratar de identificarlos. Clínicamente los pacientes van a presentar dolor en el pecho, falta de aire, taquipnea, hipotensión, desviación traqueal, ausencia de ruidos respiratorios de forma unilateral, y además de que el hemitórax no va a tener movimiento y puede haber distensión venosa yugular.
El diagnóstico va a ser clínico, también lo podemos o nos podemos complementar con estudios de ultrasonido FAST. Es importante reconocer esta imagen que les he puesto para identificar las líneas axilares, que es algo pilar en el tratamiento que vamos a emplear y más que nada en toda la patología del tórax. Entonces, la línea axilar posterior es la que se marca en azul, la media en amarillo y la roja es la anterior. Entonces el tratamiento, sabemos que nos describe, y es una pregunta que suelen hacer mucho también, que si nosotros ingresamos nuestra aguja 5 centímetros, vamos a alcanzar al menos el 50% de las veces el espacio pleural. Pero si nosotros la avanzamos 8 centímetros, se alcanza hasta el 90%. Entonces la recomendación es que sean 8 centímetros. Cuando estamos ante una urgencia, lo que se le tiene que hacer es una descompresión, porque recuerda que ese neumotórax a tensión te va a estar produciendo un choque obstructivo, ¿de acuerdo? Como vimos en la clase de choque. Es por eso que los pacientes cursan con hipotensión. Entonces estamos ante una urgencia. El tratamiento se le tiene que hacer, ¿cuál es? Pues se le tiene que colocar o se tiene que hacer una incisión sobre el quinto espacio intercostal anterior a la línea medio axilar, ¿de acuerdo? Que es en donde está puesta la crucecita. Esto, lo ideal es que se le coloque un tubo de tórax, ¿no? O una sonda endopleural a estos pacientes. El tratamiento no siempre es exitoso, eso también es importante reconocerlo, y en ocasiones lo describe el manual, que cuando tú le estás realizando este drenaje o tratas de hacer esta punción, a veces puedes provocarle un neumotórax posterior a los pacientes. Por eso es necesario hacerles reevaluaciones continuas a estos pacientes para tratar de identificar alguna de estas complicaciones como tal. Por su parte vamos a pasar con el siguiente neumotórax, que es el neumotórax abierto, y esto lo que sucede es que hay una apertura que dirige el aire hacia el espacio pleural. Entonces hace que las presiones que se encuentren, la presión intratorácica y la presión atmosférica, se equilibren y que este paciente, pues su pulmón colapse porque el aire está entrando hacia el espacio pleural. Clínicamente los pacientes va a ser lo mismo que ya hemos estado revisando con el neumotórax de tensión, simplemente de que esto va a ser un poco más light. Los pacientes van a tener dolor, dificultad respiratoria, taquipnea, disminución de los ríos respiratorios, idealmente en el espacio en donde está sucediendo el neumotórax, y además aquí es donde se utiliza el mecanismo de un sello de 3 lados, ¿no? Y que se deja una apertura. Esto lo que se trata de hacer es crear un efecto Flutter en donde el paciente al momento de que esté inspirando el sello se cierre y cuando el paciente expire el aire se salga, ¿no? Entonces es más o menos lo que se trata, lo suelen preguntar en el ENARM, así que también te sugiero que te lo aprendas. El tratamiento que se les puede colocar a los pacientes pues es un tubo torácico como tal. Entonces ya vimos dos complicaciones de la vía aérea, tanto la A como la B en tu manejo de valoración inicial, ¿verdad? Entonces, la siguiente complicación que podemos ver es en el contexto de la C, de la circulación, en donde aquí también, obviamente, como está comprometido el espacio pleural, pues también va a afectar a A y a B, ¿no? Que es la vía aérea y la ventilación. Entonces, aquí la complicación que más nos hablan es acerca del hemotórax masivo. Sabemos que se describe como la presencia de sangre mayor de 1500 en el espacio pleural. Esto puede ser secundario a una herida penetrante sobre los vasos sistémicos. Y algo de lo que tenemos que tener mucha atención es cómo diferenciar mi neumotórax a tensión de un hemotórax masivo, ¿no? Entonces, un neumotórax a tensión, obviamente te van a decir que hay disminución de los ríos respiratorios o que estos van a estar ausentes. Si tú percutes entre los espacios intercostales, el sitio se va a escuchar hiperresonante. ¿Por qué? Por la gran cantidad de aire que está. La posición traqueal va a estar desviada, lejos de donde existe la lesión, o sea, va a estar retraída. También las venas del cuello van a estar distendidas y el movimiento del pecho puede ser inmóvil del lado en donde esté alterado o puede ser ampliado, simplemente que tarde un poco más en producirse el movimiento. Por su parte, el hemotórax masivo, los ríos respiratorios también van a estar disminuidos. En la percusión vamos a encontrar mate o submate, como usualmente le decimos aquí en México, ¿de acuerdo? Y aquí en el manual pues te dicen que está aburrido, pero esto nada más es por la traducción. La posición traqueal, aquí no hay un desplazamiento de la tráquea. En los hemotórax masivos la tráquea va a estar central y esta va a ser una de las principales diferencias que vas a encontrar, aparte del mate y submate a la percusión. Las venas del cuello pueden estar colapsadas, más si estamos en el contexto de un hemotórax masivo que te va a producir
probablemente una hipotensión, pero los movimientos respiratorios o el movimiento del pecho va a estar normal, ¿de acuerdo? Entonces así es como podemos nosotros hacer la diferencia entre uno y otro. El diagnóstico pues obviamente va a ser un diagnóstico clínico en donde lo más que va a recalcar es la presencia de un estado de choque más la ausencia de ruidos respiratorios, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas dos cosas, nosotros tenemos que sospechar de forma inicial en un hemotórax masivo. Aquí el tratamiento, como estamos ante una urgencia de vida o muerte, se le tiene que pasar paquetes globulares más la descompresión del espacio pleural. Estos paquetes globulares, recuerda como vimos en la clase de choque, pueden ser paquetes en los que no tengan pruebas de compatibilidad porque estamos ante una urgencia en donde el paciente se puede morir y además se puede implementar la autotransfusión de acuerdo a las características de la sangre. Es importante colocar un drenaje torácico. Se recomiendan tamaños de 28 a 32 French. Igualmente, como es el mismo básicamente el tratamiento que aplicamos para el neumotórax a tensión, se tiene que hacer sobre el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media, que es exactamente, pues como ya les dije, lo que vimos anteriormente. Este drenaje torácico nos va a dar la cantidad de sangre que hay en ese espacio pleural. Si de forma inmediata salen 1500 mililitros o el paciente al ponerle el tubo torácico empieza a drenar 200 mililitros por hora en al menos 2 a 4 horas, ya es indicación de que le realicemos una toracotomía de urgencia. Entonces esos datos tampoco se te olviden porque te los pueden preguntar por ahí. El taponamiento cardíaco pues va a ser la compresión del corazón por una acumulación de líquido en el saco pericárdico. Esto fisiológicamente pues va a conllevar a la disminución de un gasto cardíaco y obviamente a la presencia de un choque de tipo obstructivo. En esos pacientes, la mayoría de las ocasiones, en los pacientes de trauma, el resultado son por lesiones penetrantes. Puede tener un desarrollo tanto lento como rápido, pero es importante siempre estar al pendiente del paciente porque puede producir una alta mortalidad. Característicamente sabemos que existe una triada que se conoce como triada de Beck: disminución de los ruidos cardíacos, en donde disminuyen su intensidad, la presencia de hipotensión y la extensión venosa yugular. Pero hay que saber ciertas cosas sobre esta triada. No siempre están presentes. Se puede confundir con un neumotórax a tensión, porque todo esto lo puede tener un neumotórax a tensión, y que además no es fidedigno o no es específico de que nos habla de que estamos ante un taponamiento cardíaco. Aunque si hablamos en el contexto de la NARM y en el EGEL y todas las preguntas que hacen sobre urgencias, casi siempre cuando te ponen en las respuestas un taponamiento cardíaco y viene abajo que le hagas una pericardiocentesis, casi siempre es la respuesta correcta. Entonces, pues por ahí es como que está un poquito más sencillo. Hay otros datos que nos pueden hablar de que estemos ante un taponamiento cardíaco, como la presencia del signo de Kussmaul, que es un aumento de la presión venosa central al momento de que el paciente inspira, y otro es la presencia de una actividad eléctrica sin pulso. Ambos datos también son muy sugestivos de la presencia de un taponamiento cardíaco. Obviamente necesitamos hacer un diagnóstico diferencial, principalmente en el contexto de una urgencia y cuando estemos en la NARM también, que es una urgencia también. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el neumotórax a tensión. ¿Y dónde o cómo nos vamos a hacer nuestra mayor diferencia? Que en el neumotórax a tensión, recuerda, va a haber una ausencia de ruidos respiratorios y en el taponamiento cardíaco no va a estar nada afectado. También podemos hacer un diagnóstico diferencial a partir del estudio FAST, en donde el 90 al 95% vamos a poder detectar los taponamientos cardíacos. Esto obviamente dependiente del operador. El tratamiento es con toracotomía o esternotomía y sabemos que de forma de urgencia se puede hacer una pericardiocentesis que se realiza usualmente o se describe en el espacio subsifoideo y que esta puede ser a ciegas como se realizaba antiguamente, pero ahora con la implementación de ultrasonido en las salas de urgencias pues se recomienda que sea guiada por ultrasonido. Pero ojo con esto. Recuerda, no es un tratamiento definitivo y los pacientes que se les realiza esto es por la urgencia que tienen y que posteriormente tienen que pasar a una toracotomía o una esternotomía para hacer la reparación del sitio de la lesión que esté ocurriendo. También tenemos otra situación clínica en el estado de trauma en un paciente con trauma de tórax, que es la parada circulatoria traumática. Aquí se va a describir como pacientes inconscientes más pacientes que no tienen pulso. O sea, es un paciente que está inconsciente, tú haces tu evaluación inicial,
y no le detectas pulso a tu paciente. Esto podemos tener varios trazos electrocardiográficos. Podemos tener una actividad eléctrica sin pulso, podemos tener una fibrilación ventricular o como tal una sistolia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esta situación, pues vamos a tener que actuar de acuerdo al diagrama que tenemos hacia el lado derecho. En pocas palabras, para resumirlo, tenemos que ver en este orden. Primero hay que asegurar una vía aérea definitiva y dar una reanimación cardiopulmonar al mismo tiempo. En segundo lugar, si nuestro paciente no mejora o no tiene un retorno espontáneo en la circulación, lo que tenemos que hacer es una toracostomía bilateral. Y si nuestro paciente, después de haber hecho eso, sigue sin tener una recuperación de la circulación, lo que tenemos que hacer es una toracotomía o una pericardiocentesis. Entonces, una vez que te aprendiste esto, pues ahora sí podemos pasar con nuestro algoritmo como tal. Entonces, nosotros tenemos un paciente que llega a la sala de urgencias en donde llega con un arresto circulatorio traumático, ¿no? Ya sea del tipo que sea, tú tratas de identificar un pulso y no lo tienes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, pues es, ya comentamos, manejo avanzado de la vía aérea y además iniciar nuestra reanimación cardiopulmonar de acuerdo a los algoritmos de la CLS. Si después de esto nuestro paciente no tiene retorno espontáneo de la circulación, lo siguiente que tenemos que hacer es la descompresión bilateral del pecho. Y nuevamente, nuestro paciente sigue sin tener un retorno espontáneo en la circulación. Aquí lo que tenemos que hacer es una toracotomía anterolateral y una pericardioctomía vertical, ¿de acuerdo? Esto, obviamente, la segunda, si estamos sospechando, si tenemos datos clínicos de que estemos ante un tamponamiento cardíaco. Después de haber hecho esto, necesitamos ver dos escenarios. Mi paciente tiene una lesión miocárdica o mi paciente tiene una hipovolemia severa. Si mi paciente tiene una lesión miocárdica, lo que tenemos que hacer es un control propiamente de esa lesión. Y aquí pues el tratamiento tiene que ser con una cardiotomía. ¿De acuerdo? Entonces, si después de esto nuestro paciente recupera su circulación espontánea, pues podemos ya dar el manejo establecido y hasta ahí se cierra esa llave. Si nos vamos al lado de la hipovolemia severa, hay que tratar de identificar en dónde podemos tener nuestro sitio de la lesión. Si lo podemos tener sobre el tórax o si lo podemos tener sobre el abdomen. Si lo tenemos sobre el tórax, hay que estar pensando en el pedículo pulmonar o sobre los vasos mediastinales, ¿no? Y a estos pues hay que hacerles una hemostasis. Si estamos pensando en contexto del abdomen, que el sangrado venga por ahí, pues tenemos que sospechar sobre el mayor vaso que tenemos ahí, que es la aorta descendente, y hay que hacer un clampaje también de esos, ¿no? Si después de esto y de nosotros haber continuado nuestra administración de líquidos por vías largas, nuestro paciente vuelve a caer en arresto cardíaco, entonces lo que necesitamos hacer en estos pacientes son las dos últimas medidas que nos quedan, que es el masaje cardíaco interno, en donde se hace, si aún no se ha hecho la toracotomía, pues es una abertura y se trata de estimular manualmente el corazón, y la estimulación eléctrica también del corazón. Si después de haber hecho todos esos procedimientos, pasados 30 minutos y que tengamos un paciente que tenga una temperatura de 33 grados o que ya estemos ante datos de falla circulatoria, pues obviamente en esos casos pues ya es cuando se delimita la muerte del paciente. Una vez que ya pasamos esta etapa primaria, si te das cuenta, hasta ahí acabó la evaluación primaria, que es descartar todo lo que puede hacer que mi paciente se muera. Hay que ver la evaluación secundaria, y aquí hay que evidenciar pues primero un buen examen físico, una gasometría arterial en donde nosotros busquemos tanto mecanismo ácido-base, además de lactato, también la saturación de oxígeno, la radiografía de tórax, también realizar un estudio FAST si aún no se ha realizado. Y esto, en esta evaluación secundaria, lo que tenemos que identificar son lesiones potencialmente mortales, como el neumotórax simple, el hemotórax, la contusión pulmonar, el trauma cardíaco cerrado, la ruptura aórtica traumática, el tórax inestable, la lesión diafragmática y la ruptura esofágica. El primero de ellos del que hablaremos es el neumotórax simple. Como ya vimos con el neumotórax abierto y con el neumotórax a tensión, pues la presencia de aire en el espacio pleural. Este puede ser por un trauma cerrado o por un trauma abierto. Clínicamente lo que más va a destacar es que los pacientes pueden desaturar y los pacientes van a tener disminución de los ruidos respiratorios, o que uno de los hemitórax no se eleve como el otro, ¿no? O sea, que no tenga movimientos respiratorios normales. El tratamiento, ya sabemos, es la colocación de un tubo torácico sobre el quinto espacio intercostal
anterior a la línea axilar media, ¿no? Como lo vimos al principio. El hemotórax, pues por su parte, va a ser la presencia de sangre en el espacio pleural, pero esta cantidad va a ser menor a 1500 mililitros. Puede ser por laceración pulmonar de los grandes vasos, fracturas costales. Clínicamente tú percutes al paciente y lo más llamativo es que no va a estar hiperresonante como en un hemotórax, sino que va a estar mate o submate. Y el tratamiento sigue siendo el mismo, la colocación de un tubo en el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media, ¿no? Como lo vimos al inicio, para que no se te olvide. Por su parte tenemos otras dos lesiones, que es el tórax inestable y la contusión pulmonar. El tórax inestable se refiere a la presencia de dos o más costillas fracturadas en dos o más lugares, mientras que una contusión pulmonar pues va a ser una lesión que produce acumulación de líquidos o de fluidos sobre el tejido pulmonar que va a alterar la ventilación perfusión, ¿no? La contusión pulmonar se puede producir en jóvenes sin que existan unas fracturas adyacentes y en los adultos usualmente se asocian a la presencia de fracturas. Ya refiriéndonos casi exclusivamente al tórax inestable, clínicamente va a haber movimientos respiratorios anormales porque parte de la caja torácica pues está fracturada, entonces no se puede mover normalmente. Y además de que cuando tú haces la palpación, aparte de producirle dolor al paciente, sientes la crepitación donde están las costillas fracturadas. Aquí vemos una imagen radiológica que es usualmente como te la suelen describir. Yo como lo aprendí en su momento fue que se mira un reforzamiento blanco o una consolidación blanca. Yo sé que no se dice así, pero así es como lo aprendí. Es eso blanco que se mira sobre la costilla y que va hacia arriba, ¿no? Entonces, si ves muchos de esos, si ves 3 o más, ya estamos hablando ante muy probablemente un tórax inestable. Eso fue la manera en la que yo me lo aprendí. El tratamiento inicial, pues hay que dar oxígeno, hay que dar una ventilación adecuada y las soluciones hay que ser prudentes, porque recuerda que esos pacientes a veces pueden tener comprometida su precarga por el dolor que están padeciendo, por las alteraciones que existen sobre la caja torácica y que esto pues puede hacer que el paciente desarrolle pues posteriormente un derrame pleural o un edema agudo de pulmón, ¿no? Por un mal manejo de las soluciones. Entonces simplemente tiene que ser prudente. Si existe hipoxia significativa en donde la vamos a reflejar con una PaO2, una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una saturación menor de 90, hay que necesitamos adecuar o necesitamos establecer más bien una vía aérea definitiva. Que recuerda, vía aérea definitiva aquí en el ATLS se refiere a la presencia de un tubo en la tráquea, ¿no? Tubo endotraqueal, que esté insuflado el globo. Además de que este esté conectado a un ventilador mecánico y que el ventilador mecánico esté conectado a una toma de oxígeno. Todo eso es una vía aérea definitiva. ¿Recuerdas que dijimos que se tenía que tener una ventilación adecuada? Bueno, esto la podemos establecer a partir de una analgesia adecuada, porque a veces estos pacientes no es que tengan un compromiso respiratorio, simplemente que no pueden ventilar. Entonces no pueden ventilar porque les produce dolor. Si nosotros podemos dar una buena ventilación con narcóticos sistémicos, con anestésicos locales o con bloqueos regionales, dependiendo de los protocolos que existan en cada unidad. Por su parte, el traumatismo cardíaco va a ser alrededor del 50% de los accidentes de tráfico y se va a asociar a los peatones atropellados y también a las caídas de más de 6 metros o más de 20 pies. Esto va a producir una contusión miocárdica, puede haber ruptura de la cavidad cardíaca, puede haber disección coronaria o interrupciones valvulares. Y clínicamente los pacientes pues van a cursar con dolor torácico, con hipotensión y con arritmias. Estos pacientes es necesario que se dé un monitoreo al menos por 24 horas porque tienen alto riesgo de presentar una arritmia mortal. También tenemos la interrupción aórtica traumática. Esta es una causa de muerte súbita de la mayoría de los pacientes. Se produce en los choques vehiculares, además en las caídas de gran altura. Los pacientes que no mueren es porque al momento de que se produjo el mecanismo de lesión, desarrollaron un hematoma mediastinal que comprime la interrupción aórtica o la lesión aórtica que impide que se salga toda la sangre, ¿no? Y la otra es que la adventicia de la aorta quedó intacta. Entonces estos pacientes son los que no mueren, pero que tienen una alta mortalidad y que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente
de forma inmediata. Se sospecha por el mecanismo de lesión en donde ocurre una desaceleración y el paciente pues hipotensa o pues, se muere, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Radiológicamente vamos a encontrar muchos datos como pueden ser el ensanchamiento mediastinal, la obliteración del botón aórtico, la desviación traqueal a la derecha, la disminución del bronquio pulmonar izquierdo o la presencia de un bronquio pulmonar derecho un poco más arriba. También podemos encontrar desviación esofágica a la derecha o la presencia de un neumotórax del lado izquierdo. Aquí el diagnóstico de elección se realiza con la TAC helicoidal, aunque también lo podemos hacer con ecocardiograma transesofágico. El tratamiento, pues, si el paciente no tiene datos de hipotensión, o sea, lo tenemos más o menos controlado, se recomienda que se dé beta bloqueadores. ¿Para qué? Para buscar que nuestros pacientes tengan una TAM menor de 70 y una frecuencia cardíaca menor de 80. Todo esto para reducir la presión sobre la interrupción aórtica y que no tenga riesgo de tanta complicación mientras nosotros realizamos el tratamiento, que puede ser una terapia endovascular o una cirugía abierta, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Por su parte, continuamos con la ruptura esofágica. Es una causa frecuente cuando existen lesiones por traumas penetrantes en lo que es el área del mediastino superior o lo que es la región del cuello, ¿no? Entonces, clínicamente es similar a lo que son las rupturas esofágicas por vómitos, como el síndrome de Boerhaave, en donde va a existir dolor retroesternal o dolor epigástrico, dificultad respiratoria, la presencia de enfisema cervical o enfisema mediastinal y datos de respuesta inflamatoria sistémica. Estas lesiones usualmente se asocian con otras lesiones que puede llegar a tener el paciente, como los neumotórax y los hemotórax. El diagnóstico sabemos que son con estudios de contraste como el esofagograma y el tratamiento pues va a ser el drenaje del espacio pleural y del espacio mediastinal en donde está ocurriendo pues la presencia del aire, ¿no? Entonces también se les puede dar a los pacientes, o más bien se recomienda a los pacientes que se les realice ayuno y en algunos casos si tiene aumento de la respuesta inflamatoria sistémica pues se les puede iniciar el tratamiento con antibióticos de forma profiláctica, ¿no? También tenemos las lesiones diafragmáticas. Aquí son más frecuentes del lado izquierdo. Esto es porque el hígado como tal a veces las oculta y en otras ocasiones pues es un sistema protector, ¿no? Entonces del lado izquierdo podemos tener contusas o penetrantes. Las lesiones contusas van a ser desgarros lineales con herniación de las vísceras y esto pues podemos verla con la presencia o podemos clínicamente identificarlo con la presencia de ruidos peristálticos, que es eso que quiere decir RP, en la cavidad torácica, ¿no? Que van a estar obviamente del lado izquierdo y también con la presencia de ruidos cardíacos a la derecha. Cuando son por lesiones penetrantes, como pueden ser armas blancas como los cuchillos, pues van a haber pequeñas rupturas. Estas pequeñas rupturas pueden incluso cursar asintomáticas durante muchos años. El tratamiento en esos pacientes pues es la reparación quirúrgica. Pero recuerda, al igual como sucede en muchas de estas lesiones del tórax que no son de mortalidad inmediata, tú lo que tienes que hacer primero es tu ABCDE. ¿Por qué? Porque te lo pueden llegar a preguntar. Te pueden preguntar en la lesión diafragmática y te van a decir qué es lo primero que vas a hacer con este paciente y tú vas, lo opero y ahí estás equivocado. Lo primero que tienes que hacer, si bien el tratamiento es la reparación quirúrgica, tú lo primero que tienes que hacer es tu ABCDE. Yo sé que se los repito en todos los videos, pero es para que no se les olvide. Entonces tú ahí lo primero que tienes que contestar es asegurar mi vía aérea. Ya vamos a terminar, vamos a continuar con el enfisema subcutáneo. Estas son lesiones propiamente de la vía aérea, lesiones pulmonares y lo vamos a identificar con la presencia de crepitación subcutánea. Ya las lesiones que pueden ocurrir en los huesos de la caja torácica, pues por golpe directo se van a asociar lesiones de la clavícula, de las escápulas, del esternón y de las primeras costillas. Estas lesiones, además, por el sitio anatómico en donde se encuentran, se pueden asociar a lesiones de alta mortalidad en la cabeza, en el cuello o en la médula. También es importante reconocer las fracturas que se encuentran en el costillar medio, como pueden ser la costilla 4 a la costilla 9. Estas son las más asociadas a un efecto de trauma torácico o de un trauma contuso. Y obviamente estas fracturas tienen alto riesgo de lesión intratorácica. Y ya por último tenemos las últimas costillas, que estas costillas, que son la 10 a la 12, 10, 11 y 12, se van a asociar a un aumento del riesgo de una lesión
hepatoesplénica. El tratamiento de todas estas lesiones, pues obviamente tiene que ser la analgesia, y cuando nosotros ya hayamos estabilizado a nuestro paciente, podemos solicitar estudios de imagen como una radiografía de tórax, más que nada para tratar de identificar lesiones asociadas, por ejemplo, la presencia de un hemotórax, la presencia de un neumotórax, la presencia de un taponamiento cardíaco o cosas así, ¿no? Que el taponamiento cardíaco para una radiografía estaría medio difícil. Pero bueno, ya con esto terminamos el tema de trauma de tórax. El siguiente tema que vamos a revisar es el trauma de abdomen, y así sucesivamente hasta que acabemos el manual. Espero que estos videos te estén sirviendo, te estén gustando. Ya sabes, si tienes alguna corrección o algo por el estilo, con todo gusto me lo puedes dejar en la sección de los comentarios, o si tienes alguna otra aportación de algo que recordaras que viene en un examen o alguna duda que tengas, pues también es bienvenido en la sección de los comentarios. Soy el Dr. Treviño, esto es Red Médica y te agradezco por haber visto el video y espero y te haya servido para aprender algo nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.